Hola, buenas tardes. Vamos a seguir preparando la oposición de la Administración General del Estado y en concreto la Ley 39/2015. Vamos a ver el tercer vídeo sobre esta ley. Usaremos como siempre el formato de 10 preguntas tipo test y bueno, iremos explicando la ley con las preguntas que han salido en los exámenes. Vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas tiene por objeto regular, entre otras materias, en el momento que nos comenta en esta primera pregunta eh, el objeto de la ley, sabemos que nos tenemos que ir al artículo primero de la Ley 39/2015, que se llama precisamente así, objeto de la ley. Y en su apartado primero, este artículo 1.1, leo textualmente, dice, la presente ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas, incluyendo el sancionador, es decir, el procedimiento sancionador, y el de reclamación de responsabilidad de las administraciones públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Luego, si os fijáis, en este artículo número 1 nos explica detalladamente a qué se va a dedicar esta ley 39/2015 y nos dice, pues, a regular eh, los requisitos que tiene que tener un acto administrativo para ser válido y para ser eficaz, es decir, para cumplir su objetivo. También, evidentemente, como indica el nombre de la ley, va a incluir el procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas. El procedimiento sancionador por el cual la administración sanciona a los participantes en el procedimiento administrativo, es decir, a los interesados, el procedimiento de reclamación de responsabilidad de los interesados a la administración pública y también finalmente los principios a los cuales se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria. Luego, en esta pregunta 1, simplemente conociendo este artículo 1, apartado 1, la podemos contestar perfectamente. Apartado A dice que esa ley 39/2015 tiene por objeto regular, apartado A, el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Claramente falso este apartado A, porque la ley 39/2015 en ningún momento en su objeto, en la descripción de su objeto, en el artículo 1, pone que regule el orden jurisdiccional a nivel contencioso administrativo. Luego, apartado A, falso. Apartado B, dice que esta ley 39/2015 regula los principios del sistema de responsabilidad de las administraciones públicas. Pues este apartado B también es falso. Apartado C, los principios de la potestad sancionadora, falso también. Y la última, la opción D, es la verdadera. Dice que esta ley 39/2015 tiene por objeto regular, entre otras materias, los principios a los que se ha de ajustar la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Luego, insisto, sale muchas veces en el examen, tanto de la Administración General del Estado como de la Generalitat Valenciana, como en las oposiciones a ayuntamientos, el artículo 1 de la Ley 39/2015, donde se nos explica de forma concisa cuál es el objeto de dicha ley.
Pregunta 2. De acuerdo con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que por ley o en el derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entenderá que estos son. Este es un artículo muy preguntado en distintas oposiciones, que es el artículo 30 de la Ley 39/2015, artículo 30, que se llama el cómputo de plazos. Bueno, en este caso nos preguntan los plazos por días. Sabéis que hay otros plazos por horas, hay también plazos por meses. Os recomiendo que el artículo 30 os lo leáis. En concreto, en este examen han preguntado el artículo 30, apartado 2, que son los plazos por días, pero podrían preguntar indistintamente cualquier apartado de este artículo 30. Entonces, volvemos a la pregunta 2. Dice, de acuerdo con la Ley 39/2015, siempre que por ley o en el derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entenderá que estos son, ¿vale? Entonces nos tenemos que ir al apartado A, que dice naturales, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos, ¿vale? Esta es claramente falsa, ¿vale? Porque los días no son naturales, ¿vale? Si no nos dice nada, los plazos se señalan por días y esos días son hábiles, ¿vale? Bueno, el apartado A es falso. El apartado B dice hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. También es falso, porque sí que es verdad que son hábiles, pero además de excluirse del cómputo los domingos y los declarados festivos, también se excluyen los sábados, que no son hábiles. Apartado C dice naturales, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Falso, porque como he comentado antes, los días son hábiles y no son días naturales. Y el apartado D, que será el verdadero finalmente, dice que esos días eh, serán hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos, ¿vale? Entonces ahora os voy a leer el artículo 30, ¿vale? De esta ley. Artículo 30 que, como os comento, se llama cómputo de plazos. Tiene apartado 1, apartado 2, ¿vale? Apartado 3, apartado 4 y apartado 5, ¿vale? Eh, los más interesantes, ¿vale? Luego hay unos cuantos apartados más, pero los 5 primeros son los que más han preguntado de cara al examen. Y en concreto el 32, que es el artículo 32, de siempre que por ley o en el derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Dice, cuando los plazos se hayan señalado por días naturales, por declararlo así una ley o por el derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. ¿Vale? Esto, aunque creo que la mayoría ya lo sabéis, lo explico por si acaso, que si recibimos una notificación de la Administración, evidentemente, si pone 10 días y no establece nada más, esos días se entiende que son hábiles. Entonces, para llevar a cabo el cómputo del plazo, que sabéis que es muy importante en el derecho administrativo y en esta ley 39/2015,
Esos días hábiles, esos 10 días hábiles, se contarán sin tener en cuenta ni los sábados, ni los domingos, ni los declarados festivos. Si por el contrario en esa notificación nos pone 10 días naturales, ese calificativo de naturales lo que hará es que esos 10 días se contarán seguidos y contando absolutamente todos los días, incluidos los sábados, los domingos y también los festivos. ¿Vale? Esa es la diferencia entre días hábiles y días naturales. ¿De acuerdo? Vale, entonces la pregunta 2 ya la tenemos clara. Artículo 30, cómputo de plazos. En este caso han preguntado el apartado 2, pero insisto, es un artículo muy importante y lo han preguntado en distintas oposiciones, cualquiera de sus apartados. Plazos señalados en días, plazos señalados en horas, plazos señalados en meses. Pregunta 3. Dice, según la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿vale? Apartado A dice, el órgano administrativo competente para resolver podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar, la eficacia de la resolución que pudiera recaer. ¿Vale? Entonces, vuelvo a leerlo si queréis. ¿Vale? Dice el órgano administrativo competente para resolver. Esto es lo primero que hay que acordarse, que es el órgano que la administración establece que es el competente para resolver. ¿Para resolver el qué? El procedimiento administrativo. Ese órgano, que es el competente para dictar la resolución del procedimiento administrativo para resolverlo, podrá adoptar de forma motivada. Ya sabéis que todas las resoluciones deben ser motivadas en la administración pública. Las medidas provisionales que estime oportunas, las medidas provisionales que estime oportunas, ¿y para qué sirve una medida provisional? Pues nos lo dice ahí, una medida provisional sirve para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. ¿Qué es la eficacia? La eficacia es conseguir el objetivo que nos hemos propuesto, de conseguir el objetivo de la resolución administrativa. ¿Vale? De las medidas provisionales súper importantes, artículo 56, y hay que saber varias cosas. ¿Vale? Seguimos con la pregunta y luego lo explico. Apartado B dice, el órgano competente para instruir podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. No es el órgano competente para instruir, sino que es el órgano competente para resolver. Luego este apartado B es falso. En muchos exámenes lo que hacen es cambiar esa palabra. Órgano administrativo para resolver lo cambian por el órgano competente para instruir, con lo cual convierten el párrafo en falso. Apartado C dice, no podrán adoptarse medidas provisionales en ningún caso. Esto es una barbaridad. Sí que se pueden adoptar medidas provisionales en aquellos casos que se considere necesario y la Ley 39/2015 lo permite y prueba de ello es este artículo 56. Y el apartado dice, no podrán adoptarse medidas provisionales salvo en los casos de urgencia inaplazable. También falso. ¿Vale? Pues bueno, ideas, ¿vale? ¿Qué es una medida provisional? Una medida provisional es una medida que adopta la administración bien de oficio, es decir, bien porque la administración lo considera oportuno, o también a instancia de parte. ¿Qué quiere significado? Tiene a instancia de parte, a instancia del interesado en ese procedimiento administrativo. Esto es fundamental, pero también lo suelen preguntar mucho. Acordaros que las medidas provisionales las puede adoptar la administración de oficio
pero también se adoptan por solicitud de los interesados del procedimiento administrativo, a instancia de parte. Siempre que se adopten medidas provisionales, porque son medidas restrictivas para las personas que las van a sufrir, esas medidas provisionales siempre se tendrán que adoptar de forma motivada, es decir, habrá que explicar por qué motivos va la Administración a adoptar esas medidas provisionales sobre ciertas personas. Y esas medidas provisionales se pueden adoptar iniciado el procedimiento, ¿vale? O bien se pueden incluso adoptar antes de que empiece el procedimiento administrativo, ¿vale? En el primer caso, si está ya iniciado el procedimiento, como nos dice en el artículo 56, apartado primero, el órgano administrativo competente para resolver es el que va a adoptar esas medidas provisionales, perdón, para asegurar la eficacia de la resolución, ¿vale? Y en el caso de que se adopten antes de que comience el procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento será el encargado de adoptar esas medidas provisionales, ¿vale? Fijaros cómo cambia el órgano competente para adoptar esas medidas provisionales dependiendo de si el procedimiento administrativo ya está iniciado o si todavía no lo ha hecho. ¿De acuerdo? Insisto, se pueden adoptar tanto de oficio como a instancia de parte. También nos dice en el artículo 56 que esas medidas provisionales tienen que cumplir unos principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. Esto a grandes rasgos implica que esas medidas provisionales, como he dicho antes, son medidas que van a causar un efecto negativo sobre las personas o sobre las empresas a las que se las apliquemos. Y por tanto vamos a intentar hacer el menor daño posible, menor onerosidad, ¿vale? Y vamos a intentar ser proporcionales. Es decir, que no vamos a adoptar una medida provisional disparatada, desmesurada, en relación con la eficacia del procedimiento que pretendemos, digamos, asegurar. ¿Qué más cosas? Pues nada, simplemente en ese artículo 56.3 tenemos una serie de ejemplos de medidas provisionales que yo creo que pueden ser bastante clarificadoras los ejemplos para que os hagáis una idea de lo que es una medida provisional, y entre ellas están la suspensión temporal de actividades, la exigencia de prestar una fianza, depósitos, embargo preventivo de bienes, retención de rentas, ¿vale? En fin, una serie de medidas que lo que intentan, insisto, es que la persona responsable de pagar, de indemnizar en ese procedimiento administrativo, pues lo que no podemos consentir es que se deshaga de sus bienes, y a la hora de tener que afrontar esa, ese pago, esa responsabilidad civil y ese pago por el daño causado, pues sea una persona insolvente, ¿vale? Entonces, el procedimiento administrativo lo que hace es evitar que se llegue a esa insolvencia premeditada a través de la adopción de medidas provisionales. Bueno, tenemos la pregunta 1, la 2, la 3. Vamos a ver la pregunta 4 y con eso ya vamos a terminar este vídeo para que no sea demasiado largo. Pregunta 4 dice: los procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora se iniciarán, apartado a instancia de parte, mediante denuncia o de oficio por acuerdo del órgano competente. ¿Vale? Esta es falsa. Es falsa porque no tiene ningún sentido que los procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, es decir, cuando la administración nos va a sancionar a nosotros, no tiene ningún sentido que nosotros lo solicitemos
a instancia de parte. Faltaría más que uno mismo le dijera a la administración, oiga, he sido malo y por lo tanto me tiene usted que sancionar. Luego, a instancia de parte, falso. Apartado B dice siempre a instancia de parte, falso también. Apartado C dice siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. Esta es la verdadera, es decir, los procedimientos administrativos, cuidado, de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre, en todo caso, ¿vale? De oficio, y los iniciará la administración por acuerdo del órgano competente. Y el último, el apartado D, es falso, dice siempre por denuncia, ¿vale? Y se puede iniciar un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora y puede ser que lo inicie la administración de oficio y no haya existido ninguna denuncia, con lo cual la denuncia no es un requisito imprescindible para que exista un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora. ¿En qué artículo está reflejado esto? Pues en el artículo 63 de la Ley 39/2015, que se llama especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora. Y en su apartado primero nos lo deja muy claro cuando dice que los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio. Acordaros, por favor, siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora que se encomendará a órganos distintos. ¿Eh? Sigue diciendo, se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando así lo determinen las normas reguladoras de ese procedimiento, ¿vale? Las normas reguladoras del mismo. Bueno, pues os recomiendo también que leáis ese artículo 63 porque tiene un par de apartados más muy interesantes y que también han preguntado en examen, ¿vale? Bueno, pues nada, simplemente hemos visto unas cuantas preguntas de esta Ley 39/2015. Espero que os sirvan para mejorar la preparación de la oposición y para mejorar el manejo de esta ley, que es fundamental, digamos, tener soltura con ella y poder desenvolverse de una forma prácticamente segura de cara al examen. Bueno, nada más que agradeceros como siempre vuestra atención. Cualquier duda podéis contactar conmigo. Y bueno, si estáis interesados en recibir clases particulares, pues ya sabéis que tenéis mi página web que es www.preparadoropositores.es. Yo soy Emilio Blasco y estaré encantados de atenderos cuando lo necesitéis. Bueno, muchísimas gracias y un fortísimo abrazo a todos y a todas. Hasta luego.